Muy buenas tardes a todos ustedes, feliz lunes festivo, por lo menos así nos demuestran los mercados debido al Día del Trabajo en los Estados Unidos. Aquellos que se están conectando en estos momentos, les doy la bienvenida. Les pido por favor recuerden brindarnos cualquier comentario directamente por la opción del chat que atentamente estamos leyendo. Los saluda Facundo Molina, yo soy director de Molefex, academia dedicada a educar, a formar, a capacitar traders desde el año 2005 y en el último tiempo, ya hace varios años, estamos en este espacio donde compartimos información del mercado de utilidad, tratamos también de compartir todo tipo de información y herramientas para su trading todos los días de lunes a viernes con el objetivo de poder brindarles más información y también aprender de sus comentarios, inquietudes y lógicamente de lo que nos depara día a día al mercado. Les voy brindando mi saludo y les voy dando la bienvenida a este plan de trading, esta suerte de cápsula que tenemos los días lunes, donde hablamos un poquito del mercado, de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que ha sucedido en los últimos días y qué esperamos suceda en las próximas jornadas. No solamente desde las noticias y hechos que afectan a los mercados, sino también lógicamente el calendario económico más relevante y también analizamos los gráficos con algunos de los instrumentos más utilizados, más operados y donde brindamos posibles escenarios de precios. Les voy dando un fuerte abrazo a todos aquellos que me siguen saludando y nos metemos directamente a esta nueva jornada, una jornada un poco distinta debido a que no solamente los lunes suele haber menor movimiento de lo habitual, sino que también hoy lunes se festeja el Día del Trabajo en los Estados Unidos, donde observamos los mercados cerrados y eso implica claramente una menor cantidad de movimientos debido al menor volumen asociado en los diferentes instrumentos, no solamente todo lo que implica el dólar, sino también índices bursátiles europeos, algunos commodities, pero en esta tranquilidad arrancamos una nueva semana. ¿Cuáles son los datos más relevantes? Sin lugar a duda, tenemos una nueva primera ministra de Reino Unido, nos referimos a Liz Truss, que pareciera va a seguir un perfil más que interesante. Hay varias comparaciones y sin lugar a duda cuando una figura tan relevante en uno de los países de mayor impacto en los mercados asume, no solamente aparecen expectativas sino también algunos posibles movimientos cuando conozcamos sus principales o sus discursos. También tenemos que hablar de lo que pasó la semana pasada. Se conocieron los datos de empleo en los Estados Unidos. Como pudimos apreciar, subió la tasa de desempleo 2 décimas en el mes de agosto y también se creó una cantidad de nuevos puestos desde el sector no agrícola, muy por debajo del dato previo. Sin embargo, un poco por encima de lo esperado. Si uno tuviese que tomar una conclusión de cómo fue el dato de mi lado y de mi parte, no es un buen dato. ¿Por qué? Y porque lógicamente no solamente hubo un aumento de la tasa de desempleo, este dato un poco más rígido, estructurado, sino también que la creación de empleos sigue en descenso, más allá que el dato fue un poquito mejor de la destrucción, o mejor dicho, de la creación esperada. Lo cierto es que el sector de empleo americano empieza a mostrar signos negativos. Estos signos negativos también en parte eran previstos, no solamente por las acciones que está tomando la Reserva Federal, sino también lógico y consecuente la suba de los tipos de interés que dañan a los mercados y que tienen como objetivo lógicamente poder atacar la inflación. También estamos viendo por ahí en otra de las imágenes que comparto es que hubo un fuerte repunte del petróleo a partir del anuncio de la OPEP, que va a reducir mejor la producción a partir del mes de octubre, una decisión que se ha comunicado recientemente y lógicamente empieza a impactar en los precios del mercado. También hubo algunos datos
desde la eurozona. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente hay un importante avance, ¿sí?, respecto a el proyecto de gasoducto entre España y Francia. Finalmente Macron rechazó el MidCat y esto lógicamente impacta en los mercados, y esto también va a impactar en el costo de las materias primas. Por lo tanto, empiezan a haber algunas noticias de relevancia que estamos observando antes de meternos en el calendario económico, a la espera de lo que puede llegar a ser datos de relevancia. Así que quedo atento a preguntas y comentarios que algunos empiezan a hacerme llegar. Les recuerdo que tenemos directamente el aula avanzada en xm.com, en la opción de live, y los voy leyendo uno a uno a medida que me acercan comentarios. Los invito directamente a visualizar mi pantalla, donde en este momento estoy compartiendo desde Forex Factory los datos más relevantes a conocerse esta semana, donde tenemos festivo no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá, como mencionaba el día de hoy. Y los datos que se han comunicado han sido de alguna manera sin alto impacto. Por eso no solamente la sumatoria de el festivo en Estados Unidos, sino la publicación de datos de bajo impacto nos ha mantenido un mercado bastante tranquilo y bastante lento, con una prolongación de los movimientos que se observaron el día viernes. Vamos a esperar directamente mañana martes 6 de septiembre, donde desde Australia se conozca la decisión de los tipos de interés. Se espera una suba del 1,85 a 2,35, así que sin lugar a duda tendremos volatilidad previa, durante y posterior en el dólar australiano frente al resto de las monedas que cotiza. Por lo tanto, 1:30 AM sin lugar a duda será la cita relevante a tener en cuenta en el comienzo de este nuevo día. ¿Qué más conoceremos? Bueno, también conoceremos datos del PMI desde los Estados Unidos, tanto de servicios, ¿sí?, finales, porque 10:45 se conocerá el dato final de servicios, y el dato más relevante, 15 minutos más tarde, es el ISM PMI, esta encuesta que se celebra entre los principales gerentes de compra de las principales empresas americanas de servicios, y que, como pueden observar, sigue en retroceso. Se espera una caída aproximadamente de 2,3 puntos desde 56,7 hasta 55,4, 1,3 por debajo de lo esperado, aunque todavía se mantiene por encima de los 55, de los 50, quiero decir, que es el umbral que marca detracción versus expansión en el sector servicios. ¿Cómo sigue la semana? Bueno, tendremos una jornada bastante nutrida del día miércoles 7 de septiembre, con varios informes de relevancia que comienzan en China, en Japón, algunos lógicamente en la sesión europea, donde vamos a destacar el reporte de política monetaria del Reino Unido, del Banco de Inglaterra, a las 6 AM, previo a los datos también del Banco de Canadá, donde también se espera un anuncio de suba de tipo de interés. Por lo tanto, en caso de confirmarse, atentos al comportamiento del Luni, ya que se espera una suba de 75 puntos, acorde a esta estrategia conjunta de los principales bancos de atacar la inflación reinante, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Canadá, en Europa, en Reino Unido. Por eso es que, sin lugar a duda, como veníamos mencionando hace unas semanas, estaremos atentos a las decisiones que se esperan continúen en el resto de los meses del año, subiendo los tipos de interés. Se espera una suba de 75 puntos, por lo cual, como decíamos, tendremos movimientos importantes en los dólares, en los pares, quiero decir, que tengan al dólar canadiense incluido. Vamos al siguiente día, el jueves 8 de septiembre, donde los datos vendrán, en este caso, desde la eurozona. ¿Por qué? Porque será el turno del Banco Central Europeo, que también se espera suba los tipos de interés 75 puntos a 1,25. Otra de las entidades que tardó en reaccionar y lógicamente se espera suba los tipos de interés. Y no solamente esta suba, que en principio ya está parte descontada por el mercado, cuando tenemos un euro todavía un poco débil, lo que nos interesa saber cuáles serán los pasos siguientes. Por eso es que estaremos atentos a la
conferencia de prensa de Christine Lagarde a las 9:45 am, donde nos informará no solamente la decisión, sino también nos dará alguna pista de los próximos pasos del organismo que dirige. Un ratito más tarde, aproximadamente unos 25 minutos, el turno será de Powell. Brindará un discurso también, como dice, moderará un discurso en los Estados Unidos y cada vez que toma el micrófono, sin lugar a duda, una de las personalidades de más impacto en los mercados, nos podría anticipar también fuertes movimientos en los mercados durante la jornada y también previos al cierre del día viernes. Por lo tanto, sin lugar a duda, este jueves será la cita relevante antes del cierre de jornada, donde tendremos algunos datos de Canadá. Faltaba el desempleo en Canadá, se espera una suba de la tasa de desempleo y un cambio en el empleo positivo en este caso, por lo cual disiente la expectativa o la esperanza de uno respecto al otro. Vamos a ver qué finalmente termina publicando y lógicamente de esta manera estaremos cerrando la agenda del calendario económico más relevante de la semana. Quedo atento a dudas, preguntas y comentarios directamente desde el chat, mientras los invito a todos ustedes a analizar qué está sucediendo con el mercado en gráficos mayores, por qué en esta jornada del día de hoy estamos observando poco movimiento. Los invito a analizar un poquito lo que viene sucediendo con el dólar index. ¿Por qué? Porque la semana pasada el dólar volvió a recibir un impulso alcista, un impulso que prolonga esta semana luego de una apertura, de un gap. Aquellos que no siguen esta canasta de monedas y otros activos que cotizan frente al dólar americano y nos ayuda a medir su fortaleza, lo que estamos apreciando es, fíjense en las últimas semanas, un muy fuerte movimiento direccional. Los mínimos ascendentes se han acrecentado, hay mayor velocidad alcista y los máximos alcanzados meses previos han sido quebrados no solamente la semana pasada, sino también la semana actual. Una apertura con gap, como vimos en este inicio de semana, un máximo cercano a los 110 y en este momento un retroceso rechazando los máximos y no muy lejos de los mínimos del día. Todavía falta algunos puntos para poder cerrar este gap de apertura semanal, el cual no es tan efectivo el cierre en las primeras jornadas, por lo cual es una señal no tan fuerte como la que se produce en los mercados de monedas. Sin embargo, la apertura semanal con gap y la formación de nuevos máximos nos están indicando claramente que todavía la dirección tendencial del dólar es muy fuerte, es alcista y no tenemos todavía señales de agotamiento ni cambios. Estamos a la espera de cómo termine la jornada del día de hoy, una jornada especial, y sobre todo vamos a estar atentos a las siguientes jornadas, siendo una semana crucial porque si concluye esta semana el día viernes cerca de los máximos, todavía nos marca fuerza importante, relevante y vigente del dólar americano. Por lo tanto, es una importante zona de inflexión, acaba de rechazar máximos y en este momento está cotizando en baja, por lo cual podríamos ver una corrección para las siguientes jornadas. Luego de hablar un poquito del dólar index que nos introduce y nos anticipa el comportamiento del resto de las monedas, vamos a entrar en algunas de las monedas que esta semana van a tener impacto. Hablamos de que una de las citas más relevantes será el día jueves, donde será el turno del Banco Central Europeo y en esta ocasión estamos observando un euro claramente debilitado ante el dólar americano. Fíjense que está cotizando por debajo de la unidad y si uno lo observa en gráficos semanales pareciera no querer detener su fuerte dirección a la baja. También hicimos mención recientemente, analizando el dólar index, que es el dólar el que está claramente fortalecido, no solamente por las acciones que está llevando adelante Powell y los Estados Unidos, sino también por la evolución de su actividad económica a partir de los indicadores. Si lo vemos en gráficos menores, en este caso en gráficos diarios, fíjense que en el precio actual, a mí me gusta
tratar de ser lo más preciso y claro posible, nos encontramos con una muralla, una muy fuerte muralla cerca de la unidad, una muralla que desde el punto de vista psicológico del mercado impacta, y una zona de interés lógicamente de los principales bancos centrales. En esta semana, donde estamos a la espera de una suba de tipos desde el Banco Central Europeo, entendemos podemos observar una importante recuperación en las próximas jornadas, rechazando el nivel actual y, por qué no, recuperando posiciones. Vamos a ir a gráficos menores. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, semana y día está claramente a la baja. Cuando uno traza máximos descendentes, la línea directriz, la línea tendencial, es claramente bajista. Las líneas de velocidad indican mayor desaceleración en menor cantidad de tiempo, y esto, hasta que no se quiebre, no nos indica un agotamiento de la dirección tendencial bajista, el inicio de una recuperación mayor. En 4 horas, fíjense por qué me voy a estos rangos horarios, porque todo lo que es mayor es claramente bajista. Sin embargo, en gráficos de 4 horas ya encontramos signos de agotamiento, desaceleración y lateralización. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intentos de quiebre en la zona de 0.99 fallidos, más allá que recientemente tuvimos la posibilidad de ver un mínimo en 0.9880 que fue rechazado y vuelve a cotizar por encima de 0.99. Fíjense, y les voy a dejar bien marcadas estas zonas. Tenemos una zona de 0.99 fuerte, de fuerte soporte, 5 intentos en gráficos de 4 horas, y lógicamente la que nos marcará una recuperación mayor es la de la unidad. ¿Por qué? Porque se empiezan a observar algunas señales de agotamiento, y, como solemos decir, intentos fallidos de continuación en dirección tendencial nos marcan la probabilidad de un cambio direccional. Un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos, 5.º intento, 5 intentos. Chardao, con sus postulados, nos hace mención que al menos necesitamos 2 intentos para empezar a evaluar la probabilidad de un cambio direccional. En este caso tenemos 5 intentos. Si lo observamos en gráficos chartistas, podría tratarse de un rectángulo horizontal. Este rectángulo horizontal nos indica la continuación del movimiento direccional bajista de por lo menos unos 100 pips más, y esto es lo más probable. Sin embargo, un intento, 2 intentos, 3, 4, 5, en caso de que empiece a recuperar posiciones, se quiebren las resistencias menores, el quiebre de la unidad nos podría regalar unos 100 pips al alza, a partir de, lógicamente, intentos fallidos de poder continuar con la dirección. Cuando mayor cantidad de intentos fallidos se producen, el movimiento en sentido contrario suele ser mucho más veloz. En este caso requerimos todavía el quiebre de la unidad, y podría ser unos 200 pips hacia arriba, donde nos encontramos con esta línea de velocidad bajista, primer escollo para una recuperación mayor. Vamos a resumir: el euro claramente está a la baja, lateral recién en gráficos de 4 horas y con alguna probabilidad de cambio direccional. Solo el quiebre de la unidad nos seguiría a hacer entender o a poder considerar nuevas subas. Por lo pronto, la lateralización es vigente. En medio tenemos la zona de 0.9970-80 como mediatriz, como nivel de resistencia antes de alcanzar esta zona clave de inflexión a nuestro entender. Lógicamente, el quiebre de 0.99 y la ida a buscar de los mínimos en esta nueva semana, cercanos a 0.9880, nos puede mostrar un 0.9820 y un 0.9770 como siguientes objetivos a favor de la tendencia. Dicho esto, atentos al euro dólar. ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos movimientos de relevancia. Vamos con el dólar canadiense. Decíamos en el día de hoy que también conoceremos la decisión de tipos de interés desde Canadá. Le toca también el turno al Banco de Canadá, en un par que se viene comportando con mínimos ascendentes, una lateralización de una gran cantidad de jornadas semanales luego de una fuerte caída. Si no tuviese que hablar de cómo es el escenario en mayor plazo, la tendencia bajista, la lateralización nos indicaría el quiebre de los mínimos ascendentes y una extensión luego de formarse una suerte de banderín. Justo en una semana donde vamos a observar
lo que en principio se tiene que confirmar, que es la suba de tipo de interés del Banco de Canadá. ¿Esto qué nos indicaría? Nos indicaría que ha llegado a los máximos, por lo menos en esta semana. No debería quebrar la zona de 1.3180, 1.32. Nos debería formar algún patrón de agotamiento y cambio direccional y deberíamos ver un nuevo impulso a la baja de este par, lógicamente como debilidad del dólar americano o más todavía en este caso como fortaleza del dólar canadiense. Todavía no hay señales en gráficos semanales ni diarios. Volvemos a ir un poco más abajo, recién en gráficos de 4 horas, en esta zona de 1.3180, 1.32 tenemos un primer intento, se está gestionando un segundo intento, lo cual en caso de confirmarse nos podría regalar un posible patrón de cambio a partir de un doble techo en formación, en este caso desde 1.31 hasta la posible zona de cuellos en 1.3080 nos podría regalar 100 pips en caída en caso de confirmarse, y el inicio con idas y vueltas a ir a buscar nuevamente esa zona de mínimos ascendentes en lo que entendemos podría conformar una suerte de cuña en gráficos mayores. Volvemos a repetir, nos ponemos alcistas en el CAD, en este caso bajistas en el par porque cotiza como denominador, y esto nos podría indicar una posible caída mayor de este instrumento a partir de un patrón de formación de doble techo que todavía resta el paso del tiempo, primero sin poder avanzar y formar nuevos máximos, y luego lógicamente quebrar esa zona de cuello e indicarnos el inicio de un posible movimiento direccional bajista, donde todavía tenemos la zona de inflexión en gráficos mayores cercanos a 1.27. La voy saludando a Sandra, que se suma también al chat y nos brinda sus comentarios. Agradecido a todos los participantes que colaboran, comparten y nos acompañan día a día en estas jornadas. Vamos a analizar el oro. ¿Por qué? Porque es otro de los que nos marca el paso y nos marca también lógicamente posibles movimientos futuros en otros instrumentos. El oro rechazó la zona de los 1700, 1690, 1685, recuperó posiciones y empieza poco a poco a darnos una suerte de hombro, cabeza y lo que decíamos, hombro invertido. Fíjense, un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. Esto nos podría anticipar un cambio de dirección en el corto plazo, luego de haber alcanzado esa zona que marcamos desde hace mucho tiempo. Si hablamos del primer intento, hablamos del segundo, del tercero y del cuarto intento en 1680, volvió a buscar la zona de 1680, empieza a desacelerarse y nos muestra en esta jornada, luego de 3 semanas a la baja, una apertura luego de rechazar mínimos y la posibilidad de un movimiento correctivo mayor. En gráficos diarios podría estar formándose un doble suelo. Sin embargo, en este segundo doble suelo tenemos un posible hombro, cabeza, hombro invertido entre 1715 y 1685, unos $20 que debería mostrarnos la zona de 1735, 1740 como primer objetivo antes de ir a testear esa zona de máximos descendentes cercanos a 1755, que en caso de quebrar nos cambiaría si el movimiento en el corto plazo. Decíamos recién que en gráficos diarios se podría estar formando un primer intento fallido y un segundo intento. En este caso deberíamos medir $120 entre 1690, 1680 y 1810. ¿Por qué? Porque en caso de formarse este primer intento y este segundo intento fallido, deberíamos volver a ver, quizás en las próximas semanas, un oro por encima de los $1900, pero lógicamente todavía faltan varias jornadas que observar y algunos precios que vulnerar. Hablamos la semana pasada del Nasdaq, vamos a meternos un poquito en lo que viene sucediendo en los índices, en este caso el US 500, el Standard & Poor's 500, que cuando uno lo observa respecto al comportamiento último y ve semejantes velas negras con
tanta amplitud, rechazos de máximos, claramente uno empieza a tener un poco de miedo y pavor en el sentido de que podríamos estar viendo nuevos mínimos en el año y, ¿por qué no?, una caída muy brusca de, en este caso, unos 500 puntos, ¿no? Lo decíamos tiempo atrás, luego de la pandemia y tras los estímulos del gobierno americano y de la Reserva Federal de Estados Unidos, observamos a los índices bursátiles en máximos históricos, empezaron a desacelerar, rechazaron máximos y empezaron a formarnos máximos descendentes. Requerimos 2 para formar esta línea directriz y una tercera para confirmarse. Fíjense que parece de libro cómo se ha comportado, se mantiene en dirección tendencial bajista, una vela fuerte negra, lo que podría llamarse una suerte de martillo invertido en gráficos semanales que nos confirma la detención de la última recuperación, y luego 2 fuertes velas negras que nos marcan la presencia activa de vendedores en lo que implica los índices. En este momento, en la jornada, como decíamos recién, festiva en Estados Unidos, no esperamos mucho movimiento. Deberíamos esperar la apertura de los mercados asiáticos y, lógicamente, el inicio en el día de mañana. Sin esperar mucho, estimamos que hoy tendremos una jornada relativamente tranquila. Sin embargo, más allá de alguna recuperación lógica tras la fuerte caída, estaremos atentos a los mínimos de la semana pasada, porque en caso de vencer la zona de 3.900, se esperan 3.750 y la zona de 3.600 como siguientes objetivos. Y como yo les decía, atentos porque tenemos un objetivo un poco más lejano en el tiempo, sacar los 3.500 puntos, que más allá de que todavía se ven lejanos, se ven mucho más cercanos, a mi entender, que el nivel de 4.100 y 4.200, zonas de resistencias más cercanas. Hablamos de índices, hablamos de moneda, hablamos de algunos commodities. Vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. Espero haber sido de utilidad. Sin embargo, como suelo decir, quedo a disposición de ustedes para cualquier duda cuando quieran hacerlo. Algunos lo hacen a partir de volver a ver el video en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo el canal de YouTube MoleFX, creador de traders. Nos pueden buscar, pueden visualizar este webinar con un montón de información anterior que hemos sabido subir. Aquellos que quieran acercarse, sus comentarios, sugerencias o alguna duda por correo electrónico, info@molefx.com es nuestro correo, y la página web www.molefx.com. Desde este lado los saludo, les deseo una excelente semana de trading. Fuerte abrazo, será hasta mañana martes.